Se trataba de un vuelo de las aerolíneas británicas. El piloto de este avión se llama Tim Lancaster. Este piloto despegó de Birmingham, una ciudad allá en Inglaterra, y todo parecía normal en ese vuelo, hasta que a pleno vuelo, a mitad de vuelo, algo sucedió. Una de las ventanillas de la cabina del piloto explotó, se hizo pedazos. Y entonces ustedes saben que los aviones tienen que ir comprimidos para que no entre la presión del aire. Tan pronto entró el aire a la cabina, el piloto salió despegado. Tim Lancaster fue movido del asiento por los vientos huracanados y no salió de la cabina solo porque traía puesto el cinturón de seguridad, y sus pies quedaron atorados en los controles, en la cabina de control, pero su cuerpo salió por la ventana y le empezó a dar todo el aire frío, helado. Imagínense la altura a la que va el avión. Y entonces el copiloto rápidamente tomó el control de la nave, y otro de los tripulantes que iba en la cabina se fue sobre las piernas de Tim Lancaster para abrazarlo, para sujetarlo con fuerza. Así transcurrieron 20 minutos que parecieron una eternidad. Se iban rotando entre varios tripulantes de la cabina y auxiliares que hay allí en la tripulación para sujetar al piloto, porque la presión del aire a esa velocidad es demasiada. Además de que adentro de la cabina estaba descomprimido y con mucho viento. Todos creían que ya el piloto había muerto. Era lo más lógico, pero no querían soltarlo por temor a que el cuerpo saliera disparado hacia uno de los motores del avión, causando entonces un daño más grande. El copiloto rápidamente habló a un aeropuerto que estuviera cerca y con una pista disponible para intentar un aterrizaje de emergencia. Ellos no iban a Southampton, que era la ciudad a la cual se estaba comunicando, pero en la torre de control le dijeron: tenemos una pista libre, puedes intentarlo. Y lo hicieron, aterrizaron. Gracias a Dios, los 81 pasajeros ilesos, la tripulación ilesa, y no lo vas a creer, Tim Lancaster logró sobrevivir a este accidente aéreo. Es una historia que está circulando por internet, y que lo que parecía ser una historia de tragedia de ese vuelo se convirtió en una historia de supervivencia. ¿Por qué? Porque hubo personas dispuestas a poner sus manos, a sujetar con sus manos a aquel que estaba pasando por el medio de una tormenta muy peligrosa. Hoy vamos a hablar acerca de una verdad que a veces se nos olvida. La iglesia está llamada a ser una comunidad de amor. La iglesia es comparada en muchas ocasiones con un hospital, porque en ese hospital acuden personas que tienen necesidad de sanarse. ¿Por qué? ¿Por qué vas al hospital tú? Porque estás enfermo, porque sabes que tienes una necesidad. Y a la iglesia acuden personas que están enfermas. Una de las enfermedades más fuertes de este siglo es la soledad. Hermano, imagina esto. Lo dije el miércoles: 8,000 millones de personas habitan este mundo.
es una cantidad inmensa. Son demasiadas personas. Nunca el mundo, nunca el planeta Tierra había tenido a tanta gente viviendo al mismo tiempo en él. Hoy tenemos la bendición de una tecnología que es capaz de conectarnos con el último rincón del mundo. En un segundo, usted ya puede estar platicando con alguien que se encuentre en Australia, a más de 20 horas de diferencia, a muchísimas millas de distancia. Y en un instante usted le llama a esa persona se conecta vía internet y usted está teniendo una plática en vivo y a todo color con alguien que está al otro lado del mundo. En ese sentido, internet es una magia, es una bendición. Pero te va a sorprender que aunque internet supuestamente conecta personas, hoy estamos sufriendo una epidemia de soledad como nunca antes vista en todo el mundo. Es increíble. Yo diría que Adán y Eva tenían justificante para sentirse solos. Nada más eran dos en todo el planeta. Pero hoy tienes 8,000 millones de personas con las cuales puedes interactuar, y aún así, anótale por ahí, porque hoy estamos predicando a la antigüita. Hoy no hay pantallas, estamos predicando directo. 1 de cada 6 personas en el mundo, según una encuesta que hizo la Organización Mundial de la Salud, se siente solo. Expresó que tienen sentimientos de soledad, y eso es algo alarmante, es algo que debería poner nuestros oídos y nuestros ojos atentos. ¿Cómo es posible que habiendo tal cantidad de personas y habiendo esta capacidad de tecnología, hoy la gente se sienta más sola que antes? Más de 1,000 millones de personas en este mundo se sienten solas. Y sabes una cosa, quizás una de esas personas sea alguien que está sentado hoy al lado tuyo o detrás tuyo, porque esa sensación de soledad también la sentimos los cristianos en algún momento de nuestra vida. No estamos exentos a sufrir este tipo de situación. ¿Qué dijo Dios cuando revisó su creación y vio que Adán estaba solo? ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo calificó esa observación que él hizo? Dijo: esto no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Le haré una compañía. Alguien que pueda acompañarlo. Alguien de su misma especie. Porque Adán notó, mientras ponía nombre a todos los animales, que así como había un delfín macho, había una delfín hembra, de la misma especie, pero con distinto género. Así como estaba el elefante macho, estaba la elefante hembra. Yo no sé si se diga el jirafo y la jirafa, pero usted me entiende a lo que estoy tratando de explicar. Cuando Adán terminó de hacer su tarea que Dios le había encargado, Adán observó a su alrededor y vio que para él no había nadie de su especie que lo pudiera acompañar. No encontró a nadie, por más que buscó. Y por esa razón, cuando Dios observó a su hijo, a su máxima creación, dijo: no está bien, no está bien.
¿Qué hizo Dios para resolver el problema? Pensando como hombre, no como pastor ni como hijo de Dios, pensando como hombre, ¿no se ha equivocado Dios? ¿Resolvió el problema o nos dio otro más? ¿Por qué no nos puso Dios a otro camarada ahí, otro varón para cotorrear, para jugar, para disfrutar la vida? Porque Dios tenía un plan. La prédica no trata del matrimonio, pero ya para cerrar este paréntesis, Dios puso una mujer para hacerle compañía a Adán, la llamó su ayuda idónea, su complemento perfecto, a fin de que sirviera para el propósito que Dios había establecido, de que esa especie en particular pudiera multiplicarse. Si hubiera Dios puesto otro hombre, no se habría cumplido ese propósito. Si Dios le hubiera dicho a Adán, pues mira, allá hay varios perritos en el Edén, el perrito va a ser el mejor amigo del hombre, no se habría cumplido tampoco el propósito de multiplicar y perpetuar la especie. Por eso Dios puso a Eva, y ahora sí, como pastor y como hijo de Dios y como esposo, no se equivocó. No se equivocó, le dio solución al problema. Ahora, ya que estamos entendidos de que esta situación es algo alarmante, de que tanta gente en el mundo padece de sensaciones de soledad, pensemos en qué consecuencias tiene la soledad en la vida de las personas. Yo creo que deben ser muchas consecuencias que derivan de la soledad, pero para no hacerlo muy largo pensé solo en tres. Uno, la soledad produce una sensación de angustia. La gente que se siente sola se empieza a angustiar porque no tiene con quién desahogar eso que está sintiendo, no tiene una compañía. Dos, la soledad a la larga produce cansancio. Produce cansancio, aunque tú digas, yo soy mi mejor compañía. Más vale solo que mal acompañado. Pues sí, pero a la hora de hacer qué hacer, a la hora de que llegue el invierno, ¿quién te calienta? La cobija a veces no es suficiente, necesitas el cuerpo del cónyuge, ¿verdad? Para sentir el calor. Necesitas a un amigo, a una amiga, a un cónyuge para ayudarte en las tareas diarias, porque si no, tú solo te vas a terminar cansando. Y tres, la soledad produce tristeza. Produce tristeza. Cuando algún jovencito o alguna jovencita que ya terminó su carrera universitaria y ya pasó un año de que egresó, ya pasaron 2 años de que egresó, 3 años de que egresó, aunque esa persona asista a la iglesia, aún en la iglesia a veces, sin pensar, le decimos, mi hijo, mi hija, ¿para cuándo? No tenemos novio, no tenemos novia, se te está pasando el tren, te estás haciendo viejo, te estás haciendo vieja. Cuando tengas hijos ya no van a ser tus hijos, van a ser tus nietos. Y sin querer queriendo, entre broma y broma, ponemos una carga pesada sobre esas personas. Y esas personas solteras pueden llegar a sentir también tristeza. Tristeza. Aquí en la iglesia ya llegamos a esa etapa de crecimiento en nuestra membresía, donde ya tenemos abuelos, tenemos matrimonios adultos mayores, matrimonios
maduros, matrimonios jóvenes, solteros, solteras, jóvenes, adolescentes, tenemos de todo. Pero ya llegamos, y no sé si usted se ha dado cuenta, que ya tenemos también viudas. No sé si tengamos viudos no creo, pero viudas sí tenemos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar, si fuera usted viuda, cómo se sentiría? Yo puedo pensar que de las hermanas que tenemos en la iglesia que están en esta condición, puede haber momentos en los cuales se sientan solas y sufran algunas de estas tres consecuencias. ¿Cuáles dijimos? Angustia, cansancio y tristeza. Son las tres consecuencias de la soledad. Eso a su vez deriva en otros resultados: depresión, suicidios, amargura, y ahí nos podemos ir, etcétera, etcétera. Si la iglesia es una comunidad de amor, si la iglesia es un hospital que ayuda a sanar a las personas, la iglesia no puede pasar por alto que el día de hoy hay mucha gente sufriendo de soledad. Vamos a Éxodo capítulo 17. Yo sé que hace unas semanas atrás, cuando fuimos al viaje misionero a Lagos, Luis predicó sobre este pasaje, pero Luis predicó enfocado a la guerra espiritual. Yo no voy a la guerra espiritual, yo voy a esta situación de cómo atacar la soledad y cómo la iglesia puede ser usada de una manera especial para bendecir a aquellos que se sienten solos. En Éxodo 17, a partir del verso 8, leemos esta historia. De muchos conocida. Vino entonces Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Moisés le dijo a Josué: escoge los varones, sal a pelear contra Amalec. Mientras tú peleas en el valle, yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y empezó a pelear contra Amalec. Y Moisés, junto con Aarón y con Hur, subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano con la vara tomada de su mano, Israel prevalecía. Mas cuando Moisés bajaba su mano, entonces Amalec era el que prevalecía sobre Israel. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Noten en la historia que Moisés va acompañado de dos personas a la cumbre de esa montaña. Pero cuando Moisés empieza a hacer su trabajo como líder, como sacerdote, de empuñar la vara y mantenerla en alto para que el pueblo ganara la batalla contra Amalec, esa tarea Moisés la empezó a hacer solo. Aarón y Hur estaban a una distancia prudente mientras su líder hacía su chamba. Pero aquí, hermanos, lo que hay que destacar de Aarón y de Hur es que ellos no dejaron de monitorear a Moisés. A veces es imposible acompañar a una persona las 24 horas del día.
Hay momentos en que te tienes que separar de ella, dejarla sola. Pero eso no quiere decir que te laves las manos y te deshagas de la persona. Aarón y Hur siguieron observando qué sucedía con Moisés. ¿Y qué fue lo que notaron? Que el Señor, ya grande, porque ya estaba grande Moisés, por situaciones propias de su edad, intente usted mantener su mano en alto, puesto de pie en la cumbre de una montaña. Para empezar, si tú sufres de algo de vértigo y te paras en la cumbre de la montaña, mirando hacia abajo así, a lo mejor te mareas. Ese es uno. Dos, a cierta edad uno ya no puede estar parado todo el tiempo. Las rodillas se cansan, la cadera te duele, la columna, todo. Entonces hay personas que llegando a cierta edad adulta, mayor, pues tienen que tomar periodos de descanso para sentarse. ¿Y qué crees? También sentado se cansan. Por lo tanto, después de un rato, también tienen que pararse para estirarse. Y así están. Por eso hay que ser pacientes con los adultos mayores, para ver de qué manera se sienten más cómodos. No aguantan igual que tú, que estás más joven. Gracias a que Aarón y Hur se mantuvieron monitoreando a Moisés, se dieron cuenta que se empezó a cansar de estar de pie, que se empezó a cansar de tener la mano en alto y que necesitaba un descanso. Primera cualidad que debe tener la iglesia es que debe ser una iglesia observadora, una iglesia que supervisa a sus miembros, que los monitorea. A lo mejor no puedo estar allí cara a cara contigo, pero te puedo echar una llamada, te puedo hacer una videollamada, ahora que tengo tecnología, te puedo mandar un mensaje en WhatsApp, algún día puedo invitarte a desayunar para ver cómo andas, para ponernos al corriente, para platicar de la vida. Pero si uno no observa, ¿qué va a pasar? Ni cuenta te vas a dar de que tu hermano anda cansado. Ya está cansado porque se siente solo. Número 2, la iglesia debe tomar iniciativa. Aarón y Hur no esperaron a que Moisés les diera instrucciones. Ellos quizás platicando dijeron: oye, ¿ya observaste o nomás soy yo? ¿Qué observaste? A lo mejor le pregunta a Hur a Aarón, y Aarón dice: mira, de repente como que mi hermano se cansa y baja la mano, y como que yo veo que allá abajo los de Amalek están de pie y los nuestros les están dando una paliza. Y entonces Hur le dice: yo también estoy viendo lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomaron la iniciativa de buscar solución al problema. No esperaron a que Moisés se volteara y les dijera: muchachos, ayúdenme, muchachos, estoy cansado, muchachos, me siento solo. No vemos ninguna orden de parte de Moisés. Aarón y Hur tomaron acción. Y lo más importante, hermanos, una iglesia que quiere ayudar a los que se sienten solos, no solo debe de observar, no solo debe tomar iniciativa, sino que debe buscar soluciones. ¿Qué hicieron Aarón y Hur? Ya te cansaste, hermanito, te duele la mano. No fueron a perder tiempo haciendo preguntas, perdónenme la expresión, tontas. Era obvio que estaba cansado.
Era obvio que había una relación espiritual entre la vara en alto y lo que estaba sucediendo en la guerra abajo en el valle. No se lo pensaron dos veces. Aarón y Hur dijeron: mira, ya hay una piedra y está buena, está grande, quizás esto le sirva como una especie de asiento para Moisés. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues cargar la piedra, llevarla hasta donde estaba Moisés, acercársela. Moisés, siéntate, descansa un poco. Y Moisés, como líder, terco, obstinado, dice: pero yo debo de seguir cumpliendo con mi tarea. Necesito seguir con la vara en alto, necesito seguir orando por Josué, por el ejército. Está bien, síguelo haciendo. Solo siéntate y déjanos tomar tus manos para que también te sientas más fuerte con tus manos en alto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la iglesia también hoy día puede ser bendición para las personas que se sienten solas? No basta con solo observar, no basta con solamente tomar iniciativa. Hay que buscar soluciones que alivien lo que está padeciendo la persona que se siente sola. En este caso, el cansancio de Moisés. Ahora, en la Biblia tenemos también un ejemplo de algo que yo creo nos sucede a menudo también como iglesia. Vámonos ahora a Mateo 26. Vamos a ver el contraste entre Aarón y Hur y entre una tercia de discípulos: Pedro, Jacobo y Juanito. Mateo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Le dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allá a un lugar aparte y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús les dijo: muchachos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Así que Jesús dio unos pasos un poquito más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, y los halló, y los halló. Chécame si no tengo un Pedro, un Jacobo o un Juan a esta hora. ¿No? Si tienes tu vasito de tu botellita de agua, para eso son las aguas también. Lo que sobre, aviéntaselo en la cara y que se despierte. Jesús llega a un punto de angustia y de tristeza. Dijimos que la angustia y la tristeza eran síntomas de ¿qué? De sentirse solo. Jesús está a punto de ir a la cruz y ese camino él sabía que lo tenía que recorrer solo, pero en sus últimos instantes Jesús en su carne ya no aguanta más. Necesita la fortaleza que solo Dios puede darle, pero también en su humanidad suplica por la compañía de aquellos tres que habían sido parte de su círculo más íntimo. Pedro, Jacobo y Juan eran del grupo de los 12, los tres más cercanos a Jesús, con los que Jesús convivía más, a los que Jesús les había enseñado cosas más profundas que
de lo que les había enseñado a los otros 9. Así que le dijo a esos 3 amigos: vengan, voy a ir a orar allí un poquito más adelante, pero por favor, oren conmigo, velen conmigo, sean mis guardaespaldas espirituales, fortalezcan en esta hora de angustia, manteniéndose firmes, orando. Y después de que Jesús oró por 1 hora, va a buscar la retroalimentación de sus amigos, y ya saben, ¿verdad?, lo que encontró: un coro de ronquidos. No encontró ninguna oración, no encontró ninguna intercesión, no encontró ninguna palabra, solo ronquidos. Jesús les dice: hey, despiértense, ¿no han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? Voy a ir otra vez, quédense velando conmigo. Y allá va Jesús por segunda ocasión, va a orar, va a derramar su alma delante del Padre, regresa para encontrar el apoyo de sus amigos, y por segunda ocasión estos están otra vez dormidos. ¿Sabes que esta misma situación se repitió por una ocasión más? Es decir, Jesús estuvo en Getsemaní orando por lo menos 3 horas en la madrugada. Y cada vez que tomaba un intermedio para apoyarse con sus camaradas, estos estaban dormidos. Dejaron a Jesús más solo que como se sentía al principio. Porque no hay nada más feo que expresarle a alguien tu soledad, esperar que esa persona haga algo para aliviártela, y que después de un tiempo vayas con esa persona y veas que ha hecho absolutamente nada. No le importó tu situación. Eso te hace a ti todavía sentirte más solo. Creo que a veces la iglesia, y me refiero a nosotros las personas, nos hemos dormido como Pedro, como Jacobo y como Juan. ¿Cuál fue la ventaja de Aarón y Hur? No dijeron: bueno, mientras Moisés hace la chamba, nosotros aprovechamos para echarnos una siesta. No, se quedaron pendientes, monitoreando. Gracias a que se mantuvieron despiertos, pudieron observar, pudieron tomar iniciativa y pudieron buscar soluciones. Como Pedro, Jacobo y Juan se quedaron dormidos, no pudieron observar, no pudieron tomar iniciativa y no buscaron ni una solución. Hermano, te pregunto con toda sinceridad: ¿has experimentado el sentimiento o la sensación de soledad alguna vez en tu vida? Alza tu mano si lo has experimentado, que no te dé pena. No me salgas ahorita con la teología super espiritual. Yo nunca estoy solo. Mi Dios siempre está conmigo. Sí, ya sabemos que Dios está contigo. Otra vez, mano en alto. ¿Has experimentado en alguna ocasión en tu vida la sensación de soledad? No solo soledad física, de que no hay nadie alrededor, sino soledad de que nadie te entiende, nadie te comprende, nadie puede saber lo que estás sintiendo en algún momento en particular en ese instante. Otra vez, puedes bajarlo. Gracias. La mayoría.
Y la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos. Y la mayoría sabemos que Cristo vive en mi corazón, que tengo su Espíritu Santo, que tengo su compañía, que tengo su palabra. Pero a pesar de tener todo eso, ¿cómo me quito la sensación de soledad? Necesito de repente sentir una mano que se pone sobre mi hombro. Necesito sentir esa palmada. Necesito escuchar esa voz que me dice: ánimo, Armando, aquí estoy contigo. Escuchar como escuchó Jonatán de su escudero, que le dijo: haz todo lo que hay en tu corazón, que yo aquí vengo detrás de ti para lo que se ofrezca. Tú dale para adelante, pero atrás de ti quiero que sepas que aquí vengo yo. Dice que cuando Jonatán subió al campamento de los filisteos, Jonatán aturdía con su espada al filisteo que venía, y cuando pasaba la retaguardia, su escudero lo remataba. Qué bonita historia esa de acompañamiento. Lo necesitamos. Ahorita mi pregunta fue si alguna vez, en alguna ocasión habías experimentado soledad, pero hoy quiero ser un poquito más directo. Hoy quiero que podamos ministrarte en medio de la soledad. Habrá alguien que en este momento, en estos días, en esta semana, se ha sentido solo. ¿Estás aquí? Si estás aquí, no quiero que te vayas igual. Si estás aquí, ven por favor aquí al frente. Ven, mientras mi esposa toca algo aquí. Quiero saber quién es esa persona o quiénes son esas personas para las cuales Dios puso este mensaje de esta mañana. Yo sé que en el mensaje aprendemos todos, pero por alguna razón Dios puso este mensaje especial en mí hoy, porque de alguna manera Dios me reveló anticipadamente que hay personas que están sintiéndose solas. Y el Señor me dijo: Armando, esta mañana vamos a ministrarnos. Esta mañana ese que se siente solo va a recibir palabra, pero no solo eso, va a recibir un abrazo, va a recibir una oración, va a recibir una oportunidad nueva. Si eres tú esa persona, házmelo saber, por favor. Házmelo saber. ¿Cómo? Viniendo al frente. Ven. Ven. Cuando tú vengas al frente, tú estás siendo